Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar entonces la segunda parte de este tercer bimestre, hablando acerca del capítulo 16 de nuestro curso y vamos a hablar acerca de la tabla periódica, pero de cómo se fue originando poco a poco, es decir, de la reseña histórica, cómo es que llegamos a la tabla periódica actual, a esta tabla que está aquí. ¿Cómo se origina esta tabla? ¿Qué precedentes tiene esta tabla? ¿Quiénes lo originaron? ¿Cómo se originó esta tabla? ¿Es la única tabla que, que se presentó o hubieron sus antecesoras? Pues la respuesta es que no, que anterior a esta tabla hubieron varias ideas de cómo ordenar a los elementos que iban apareciendo en la naturaleza, cómo los íbamos ordenando a estos elementos químicos. Al inicio se conocían muy pocos elementos, alrededor de unos 60. Y entonces se planteaban distintos ordenamientos como ordenarlos de 3 en 3, de 8 en 8, en forma de helicoides, hasta que apareció por primera vez el nombre de tabla, planteado por el señor Dmitri Mendeleev, que lo vamos también a tocar el día de hoy. Ya al final, la tabla periódica actual fue planteada por un señor llamado Henry Moseley, quien con su ley periódica moderna pudo decidir científicamente dónde se va a ubicar cada uno de los elementos que vemos en este momento. Pero vamos a hablar poco a poco acerca de ello. Por ejemplo, primero vamos a hablar del señor Berzelius, uno de los primeros investigadores acerca del ordenamiento de la tabla. Él los ordenó de manera muy básica, de manera muy sencilla, y los ordenó únicamente en un grupo de metales y un grupo de no metales. Es decir, como si todos los metales tendrían propiedades químicas similares, pues no lo es tanto. Hay metales que son muy reactivos y hay metales que son poco reactivos, por ejemplo. Eso es algo que el señor Berzelius para la época aún no se terminaba de conocer mucho. Él simplemente hizo dos grupos, un grupo de metales a los que les llamó los electropositivos y un grupo de no metales a los que les llamó los electronegativos. El siguiente señor fue el señor Johann Dobereiner, quien agrupó a los elementos en triadas, en elementos de tres. Y así eh, se podía predecir la masa atómica del elemento central. Por ejemplo, dijo lo siguiente: si el litio, el sodio y el potasio tienen propiedades similares, pues forman una triada, y la manera de demostrarlo es que la masa atómica del átomo central, es decir, este 23, viene a ser igual al promedio de las masas atómicas de los extremos. ¿Cómo salió este 23? Fíjense cómo sale. Masa atómica del sodio sería 7 más 39, las masas de los extremos, entre 2. Eso es un promedio, igual 23. Aquí está. Por esa razón, la masa atómica del átomo central en una triada es igual al promedio de las masas de los extremos. Eso es cuando los elementos forman una triada. Por supuesto que esto no siempre cumplió. Hay elementos químicos que a pesar de formar una triada tienen, no cumplen con esto, con este promedio. Pues para la época, el señor Johann Dobereiner se acercó bastante a lo que hoy científicamente está comprobado. Por ejemplo, la masa atómica del sodio efectivamente es 23 y del estroncio es 88,5. El señor Dobereiner predijo algunas masas entonces, pero no todas. Newlands. Newlands, a pesar de ser un investigador científico, también era muy aficionado a la música. Así que comparó las notas musicales con
la, con los elementos químicos. Al inicio originó ciertas, de repente el nombre no es burlas, pero sí mucho, eh, se puede decir, poca credibilidad por parte de sus colegas. Hoy en día se sabe que efectivamente esto funciona en algunos elementos también, pero no en todos. Por ejemplo, el señor Newlands agrupó a los elementos de 7 en 7, pero a esa agrupación de 7 en 7 se les llama las octavas de Newlands. Pero ¿por qué se les llama octavas si los grupos son de 7 en 7? Porque el octavo elemento va a tener propiedades similares al primero en ser contabilizado. Por ejemplo, si nosotros empezamos con la contabilidad en el litio, pues el litio será el número uno. Luego está el número 2, el berilio, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, el octavo elemento, el sodio, se encuentra en la misma columna que el litio, por lo que el litio y el sodio tienen propiedades similares. Octavas. Si hubiésemos empezado a contar por el berilio, pues el octavo elemento ya no sería el sodio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El octavo hubiese sido el magnesio, por lo que el octavo elemento, el magnesio, tiene propiedades similares con el berilio, y así sucesivamente. Agrupándolos de 7 en 7, el señor Newland se aseguraba de que el octavo tenga propiedades similares que el primero. A esa ley o a esa teoría se le llamó la teoría de las octavas del señor Newlands. El señor Dmitri Mendeleev es considerado el padre de la tabla periódica porque su ordenamiento fue, para la época, el mejor ordenamiento que había existido. Se le llama el padre de la tabla periódica moderna porque es el primero en hacer uso del nombre tabla periódica. El señor Mendeleev fue el primero en ordenar a los elementos químicos en algo que él llamó tabla periódica. Esa tabla periódica utilizaba también el nombre de grupos y periodos, al igual que la tabla actual. La diferencia era de que el señor Mendeleev ordenó a los elementos en función a sus masas atómicas. En ese tiempo, los números atómicos todavía no eran descubiertos, por lo que no se sabía nada sobre ellos. Así que trabajaba con las masas atómicas nada más. Hoy en día la tabla moderna trabaja pero con los números atómicos, es decir, con los protones, no con sus masas. La tabla de Mendeleev no tenía los 119 elementos que tiene nuestra tabla, sino más bien tenía alrededor de 60. La tabla periódica de Mendeleev pues también dejó casilleros en blanco, porque Mendeleev sabía que esos elementos químicos que aparecieran iban a tener propiedades similares a algunos preexistentes. Por ejemplo, hoy en día se sabe del escandio, pero en la época de Mendeleev, pues no se sabía del escandio, no había sido descubierto. Así que a ese elemento al que ahora se le conoce como escandio, el señor Mendeleev le llamó ecaboro. No se sabía la existencia del galio, pero le llamó eca-aluminio. No se sabía la existencia del germanio y le llamó ecasilicio. Es decir, el señor Mendeleev predijo la existencia de futuros elementos y efectivamente se descubrieron más adelante. Hasta que llegamos ya a la modernidad en los inicios de los años 1900. Era una generación pues de gladiadores de la ciencia. Estaba, por ejemplo, el señor eh, Albert Einstein, que todos lo conocen. Estaba el señor Niels Bohr,
estaba el señor Planck, estaba el señor Heisenberg, en fin, muchos ilustres científicos coincidieron en esa época. El señor Moseley se valió de un gran descubrimiento de la época, los rayos X, y con ello la determinación de la cantidad de protones de los átomos. El señor Moseley fue el que ordenó la tabla periódica actual y la ordenó con los números atómicos gracias al uso de los rayos X. Así que cuando determinó que el hidrógeno tenía un protón, pues el hidrógeno tenía que ir en la primera casilla porque tenía un protón. El helio tiene 2 protones e irá en la segunda casilla. El litio tiene 3 protones, irá en la tercera. El berilio en la cuarta casilla. El boro en la quinta. El carbono en la sexta porque tiene 6 protones. Y así sucesivamente fue colocando a los elementos en función creciente a su cantidad de protones que tienen. A esa ley, a ese criterio de ordenar a los elementos en sus respectivas casillas en función a su cantidad de protones, Moseley le llamó, y hoy día se le conoce como la ley periódica moderna. La ley periódica moderna dice que los elementos químicos están ordenados en función creciente a sus números atómicos o números de protones. Es el señor entonces Henry Moseley. ¿Y por qué así? ¿Por qué así? Porque recuerden que la cantidad de protones que tiene el átomo determina sus propiedades químicas. Los protones son algo así como los genes del átomo. No digo que sean sus genes, digo que sea algo así, si lo compararíamos con nosotros, ¿no? Nuestros genes nos entregan nuestras características propias, pues a los átomos los que le entregan sus características son sus protones. Por eso se enfocó mucho a los protones el señor Moseley. Hasta que apareció un señor suizo llamado Alfred Werner. El señor Werner fue el encargado de diseñar la tabla periódica, le dio la forma que hoy tiene la tabla periódica. Esta forma particular de la tabla se debe al señor Alfred Werner, al que le llamó tabla periódica larga, porque en realidad era larga, ¿no? Era muy ancha la tabla. Estos elementos que están aquí abajo, el señor Werner los puso acá. Por ejemplo, desde el elemento 57 hasta el elemento 71 los colocó acá. Todos ellos en el mismo periodo, en el periodo 6. Ni más arriba ni más abajo. Y a los del periodo 7 los colocó acá, desde el 89 al 103. Por lo que si se dan cuenta, si se imaginan un poco, pues la tabla periódica estaría muy, muy larga. Muy larga sería. Por esa razón le llamo pues tabla periódica larga. Bien chicos, hemos estudiado entonces a estos señores. Vamos a desarrollar algunos ejercicios y la clase habrá terminado. La clase hoy día es bastante teórica, no hay números para sumar, para restar, simplemente es teórica. A ver, químico sueco que clasificó a los elementos químicos en electropositivos y electronegativos. Es nuestro primer investigador. Es el señor Jacobo Berzelius. Fue el que clasificó a los elementos de esa forma bastante básica, ¿no? En elementos electropositivos y los electronegativos. Químico alemán, bueno, ahí les dejé me olvidé de sacarle la respuesta, pero bueno, tenía que aparecer como apareció pues el señor Berzelius, ¿no? Bueno, acá también
El creador de las triadas fue el señor Johann Dobereiner, ¿no? Él fue el autor de las triadas. Esta es más sencilla, ¿no? Estableció la ley periódica de los elementos químicos después de experimentar con rayos X. Fue el señor Henry Moseley, ¿no? Valiéndose de la tecnología de la época, la cual para otros investigadores todavía era muy lejana, pues el señor Moseley pudo aprovecharla porque ya había aparecido, ¿no? Por ejemplo, los rayos X. Bueno, este es un problema. Sí, hay un pequeño, acá un pequeño problema de matemáticas, que hay que utilizar las matemáticas, mejor dicho, para hacer el ejercicio, pero es bien sencillo, miren. A ver, dice, si tres elementos A, B y C forman una triada, dice, determina la masa atómica de B, si la masa de A es 30 y la de C es 36. Y B es un átomo central. A ver, tenemos tres elementos, el elemento A, el elemento B y el elemento C. Dice que la masa de A es 30, la masa de C es 36 y nos están pidiendo determinar la masa de B. Pues como son una triada, se debe cumplir entonces que X es igual al promedio de los extremos, 30 más 36 entre 2. 30 más 36 entre 2. Y esto va a salir, pues, 66 entre 2, 33. Y esa sería la respuesta. Esa sería la masa atómica del elemento B según la triada del señor Dobereiner. Siguiente ejercicio. Dice, si tres elementos A, B y C, bueno, hay que escribirlos a ver. A, B y C nuevamente. Ahí está. Forman una triada de Dobereiner, determina la masa atómica de C. Ahora nos piden aquí. Si la masa de A es 60 y la masa de B es 70, considere a B como el átomo central. Bueno, ya está, lo hemos considerado. ¿Cómo vamos a calcular X ahora? Igualito, ¿no? El 70, como es la masa del átomo central, tiene que ser igual al promedio de los extremos. 60 más X entre 2. De aquí, este 2 va a multiplicar al 70. 70 por 2 es 140. Te queda que 140 entonces es 60 más X. Ahora, este 60 que está sumando, que está con signo positivo, va a pasar a restar. Quedaría 140 menos 60. Es igual a X. Y prácticamente ya tenemos la respuesta, ¿no? Porque 140 menos 60 es 80. Y esa sería la respuesta para X, ¿no? Esa sería entonces la masa atómica del átomo C, 80. ¿Ven? Todo a partir de la triada de Dobereiner. Completar. A ver, ¿qué dice? El espacio en blanco ordena los elementos de 3 en 3 y ordenó a los elementos de 7 en 7. ¿Quién fue? Pues el que ordenó a los elementos de 3 en 3 fue este señor, del que están hablando acá en el ejercicio 5, el señor Dobereiner, Johann Dobereiner. Y ordena los elementos de 7 en 7, pues el señor Newlands, ¿no? Fue el encargado de ordenar a los elementos de 7 en 7. Y nada más, nada más. Entonces sería la alternativa A de Alita. Sería la alternativa A de Alita. Bien. Siguiente. Bueno, nada más suficiente. Les voy a encargar dos ejercicios, chicos, bastante sencillo para completar. Y esta de acá la última. Y una más, esta de acá. Ya, es un pequeño ejercicio. Por favor, lo trabajan, practiquen, por favor. Tienen para presentarlo el día de hoy. Y nada más, chicos, nada más. Recuerden que
Deben practicar siempre. La práctica nos va a ayudar a aprender. No es suficiente con estar frente a la máquina, frente al celular o laptop y no practicar lo que se ha aprendido. ¿Ya? Bueno chicos, gracias por su atención. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos.